Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues venimos nosotros frecuentemente a misa y escuchamos cada semana el Evangelio y conocemos la dinámica de Jesús. En su ministerio Él tenía muchos seguidores, pudiéramos decir muchos fans, que les gustaba escuchar su palabra, que trataban de vivir seguramente de acuerdo a lo que Él decía, que buscaban también alivio, sanación. Ese grupo grande, indefinido, eran conocidos como los discípulos, que tenían como maestro a Jesús. Pero de entre sus discípulos, lo sabemos, Jesús escogió a 12. Y que además de ser discípulos de Jesús, fueron llamados de un modo particular, los apóstoles. Y Jesús con ellos tuvo una relación especial, porque los seguían de manera permanente. Y con ellos también tenía una enseñanza aparte. Les explicaba lo que había dicho al público en general y los iba entrenando, porque Jesús tenía un plan. Él había previsto que tarde o temprano iba a ser capturado, que iba a ser juzgado, maltratado, que iba a morir. Y como él mismo también lo reconoce, resucitar al tercer día. Iba a subir al cielo y llegar al final de los tiempos. Y a esos 12 les echó el ojo para entrenarlos y que continuaran la misión que él inició. Por eso les tenía esa consideración especial. Por eso los cuidaba, los guiaba y les enseñaba cosas especiales. Los apóstoles, aunque Jesús mismo los escogió, pues no era un grupo modelo. No es que haya él tenido ahí un gerente de recursos humanos que escogiera a las personas ideales. Había de todo. Y a Jesús le arrancaron más de algún dolor de cabeza. Hace poquito recordábamos cómo iban en la barca y se vino aquel aironazo que provocó grandes olas. Tenían miedo de hundirse los apóstoles. Jesús restablece la calma, pero luego les reprocha a ellos. ¿Aún no tienen fe? Es un reproche muy fuerte, porque se supone que ellos estaban más cerca de Jesús que nadie más. Se supone que ellos tendrían que tener más fe que la gente que se acercaba y que solamente era discípulo. Y Jesús les reprocha eso. Por eso llama tanto la atención que el mismo Jesús, a pesar de las dudas que él pudiera tener respecto a sus apóstoles, hoy hemos escuchado que como parte de este entrenamiento los manda a las misiones.
Es como un primer ensayo de lo que luego ellos iban a hacer. Los manda, hemos escuchado, de 2 en 2. Y les ofrece un regalo que no puede dejar de admirarnos, de sorprendernos, porque les comparte su poder. Jesús a lo largo de su ministerio ha dado muestras de que los espíritus inmundos están presentes en la vida del ser humano, que lo conducen al ser humano al mal, a la perdición, a la infelicidad, y que Jesús tiene poder de dominar a esos espíritus. Él está por encima de cualquier espíritu. Y hoy el Evangelio nos dice que Jesús les da ese poder a los apóstoles. Ellos van a tener dominio y poder sobre los espíritus. Un don que solamente Jesús tenía y que quiere compartirle a sus apóstoles. No los manda solos, los manda en pareja para que se apoyen, pero además los dota de este poder. Pero al mismo tiempo Jesús los limita, porque los manda sin viáticos. No se lleven nada para el camino, ni dinero, ni pan, ni una mochila. Llévense solamente un bastón, las sandalias que traen puestas y una sola túnica. No les reserva hoteles, les dice que se queden en las casas que los reciban. Esta situación es contrastante, porque por un lado les da poder, pero por otro lado los limita, los manda sin recursos, los manda a la buena de Dios. Háganle como puedan. Y es de veras esto contrastante. ¿Por qué hace eso Jesús? Para que se vea que la eficacia del poder de Jesús no viene de los recursos materiales, sino que viene del poder que les transmite. De hecho, al final del Evangelio se confirma lo que hicieron. Predicaron la conversión, expulsaron demonios, curaron a enfermos, ungiéndolos con aceite. Lo que Jesús les mandó que hicieran, ellos lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Con recursos materiales? ¿Lo hicieron con influencias y con poder? ¿Lo hicieron teniendo todo planeado? No, lo hicieron sin recursos. Y pienso yo, no solamente recursos materiales, sino también recursos humanos, porque Jesús sabía que eran hombres limitados. Y dentro de esa limitación, Jesús expresa su poder. Yo creo que también esto para nosotros los cristianos es una fuerte llamada de atención, porque estamos en una generación en la que de modo especial confiamos, pienso, de más en los recursos. Les atribuimos un poder que en realidad no tienen, porque la misión que Dios nos encarga como iglesia no depende de la abundancia de los recursos, depende de la providencia de Dios, que no va a permitir que nos falte nada, pero también y sobre todo depende del poder de Dios. La iglesia, cuando se ha confiado en su poder, ha fallado. La iglesia, cuando se confía del poder de Dios, cumple su misión. No están ligadas la eficacia del Evangelio a la abundancia de los recursos. Y esto es algo que nosotros no podemos olvidar. Y por otro lado, también es una llamada de atención a nuestra generación, porque pareciera que necesitamos más cosas de las que en realidad ocupamos. Y hay una diferencia en ambas situaciones. Según yo, ¿qué necesito? Pero en realidad, ¿qué ocupo? En la misa con niños hace rato me llamaba la atención porque les hablaba
de acuerdo a sus categorías. Y yo les decía, y había también ahí muchos muchachos que luego sus papás volteaban a ver, porque luego de repente los muchachos exigen cosas como un derecho. Es que yo necesito estos tenis que cuestan 1,500 pesos. Pero mijito, mijita, pues estos están más baratos, valen 300 pesos, es lo mismo. No, yo necesito esos. Es que yo quiero mi jersey del América. Bueno, pues vamos al tianguis. No, yo quiero uno original. Y a veces también eso lo vamos viviendo en nuestra vida cotidiana, no nada más los niños o los muchachos, también nosotros los adultos. Es como cuando se habla de estas necesidades creadas. Y la publicidad, la mercadotecnia nos hacen creer que necesitamos más de lo que ocupamos. Y muchas veces vivimos frustrados porque no tenemos lo que según nosotros merecemos. Hoy el Señor nos enseña algo que es muy verdadero y muy útil, no solamente para la misión de la iglesia, que tiene que estar confiada más en la providencia y en el poder de Dios, como los apóstoles, sino también en muchas otras cosas de la vida. Este evangelio nos puede hacer pensar este evangelio puede hacernos que nos planteemos una pregunta y que lo hagamos de una manera sincera, objetiva. ¿Qué necesito y qué ocupo? Lo que digo necesitar, ¿verdaderamente lo ocupo? Y yo creo que si somos sinceros, tenemos que darnos cuenta que no todo lo que digo necesitar, verdaderamente lo ocupo. Y eso puede ayudarnos a tener una actitud bonita en la vida. Una actitud, por un lado, de confianza en la providencia de Dios. Y por otro lado también, el valorar las cosas sencillas y simples de la vida. Los niños, los muy chiquitos, ya después se van echando a perder, pero es bien interesante cómo les regala uno un juguete caro, lo abren, lo dejan a un lado y con lo que se ponen a jugar es con la caja. Y para ellos es más divertida la caja donde venía el regalo que el juguete que costó caro. Y es que es la mentalidad de nuestra generación. Ojalá vayamos de veras confiando en la providencia y también valorando lo que Dios nos da y teniendo también una actitud de valoración hacia la sobriedad, porque a veces lo que queremos proyectar es otra cosa. Vamos a pedirle a Dios entonces que siga actuando con su poder, que siga manifestándose en su providencia, que nosotros vayamos entendiendo que lo más importante en la vida y para desarrollar nuestra misión, no ocupamos tantas cosas que a veces decimos o sentimos necesitar. Vamos a pedirle a nuestro Señor también que en medio de una generación que valora tanto lo superfluo, podamos nosotros también ver el valor de lo sencillo y de una vida modesta. Claro, también hay que luchar y hay que buscar avanzar, mejorar de vida, buscar satisfacer bien nuestras necesidades. Pero una cosa en la que podemos educar muy bien a nuestros hijos es a que aprendan a valorar también lo sencillo, la moderación y la sobriedad. A mí me daba mucho coraje cuando íbamos al centro comercial, cuando yo era niño, y que decía que queríamos una nieve, un cono de nieve.
Y le decía a mi mamá, cómprame un cono. No, hombre, con lo que cuesta ese cono, te compro una cubeta de nieve. Mejor te compro la cubeta, pero yo quería ese cono en ese momento. Bueno, es una manera de irnos educando a lo que no todo lo que queremos se puede, y que podemos prescindir de muchas cosas, y que podemos valorar pues lo que Dios nos da. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.